Bienvenidos a Verde, Blanco y Rojo, mi nombre es Esteban Castorena y hoy las buenas costumbres del algoritmo, que todo lo lee y muchas cosas censura, me obligan a decir un disclaimer. Este es un análisis histórico del periodo de entreguerras y las relaciones diplomáticas entre México e Italia. No es ni se debe interpretar como otra cosa. Dicho eso, comenzamos. Eres el nieto del máximo héroe de la libertad de tu país. Tu abuelo es una leyenda, un ícono revolucionario en dos continentes. Lo lógico, lo que todo el mundo esperaría, es que toda la familia defendiera los mismos ideales y a capa y espada, ¿verdad? Al inicio parecería que sí, tu hermano mayor incluso cruzó el mundo para pelear a favor de la libertad en la Revolución Mexicana. Pero la historia real de esta familia es mucho más oscura y cínica. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de Ezio Garibaldi y de cómo uno de los apellidos más gloriosos de Italia terminó dividido en dos bandos. Ezio, el nieto menor del héroe de los dos mundos, no pasó a la historia por liberar pueblos. Pasó a la historia por darle la espalda a ese legado, jurar lealtad a un régimen totalitario en Europa y terminar involucrado en misiones diplomáticas en México. Su objetivo era muy jugoso: cerrar negocios para extraer petróleo mexicano y alimentar la maquinaria italiana. ¿Cómo es que los herederos de la libertad terminaron metidos en los pozos petroleros de Tampico y bajo las órdenes de un dictador? Pues pónganse cómodos, damas y caballeros, porque ese chismecito hoy se pone bueno. Ok, para dar un poco de contexto a este enredo, primero hay que entender el peso del apellido Garibaldi. En Italia, apellidarte Garibaldi no es poca cosa. Giuseppe Garibaldi, el abuelo, es el ícono de la unificación italiana. Para que se den una idea, la tumba de Giuseppe Garibaldi tuvo durante 100 años una custodia militar. Desde 1882 hasta 1982, su tumba en la isla de Caprera, en Cerdeña, estuvo custodiada de forma ininterrumpida por un picchetto d'onore de la Marina Militar Italiana. Sol, lluvia, tormenta, lo que fuera, ahí había una guardia de honor. Giuseppe Garibaldi y sus famosos voluntarios de las camisas rojas representaban la libertad y el internacionalismo, la república. Eran profundamente antimonárquicos. Para ellos, los reyes eran un problema. Sin embargo, la historia de la unificación es cruda y pragmática. Cuando llegó el momento decisivo, el gran Giuseppe Garibaldi tuvo que tomar una decisión amarga. Se dio cuenta que no tenía la fuerza política ni militar para unir a Italia por su cuenta. Así que tuvo que tragarse un poco sus ideales republicanos y entregarle las tierras conquistadas en el sur a la monarquía de la Casa de los Saboya. Básicamente, se sometió a un sistema que rechazaba por ver a su patria unificada, una cosa por la otra. Pero si el abuelo hizo un pacto muy doloroso con el rey, décadas más tarde, sus nietos irían un poquito más allá y entregarían el prestigio de ese mismo legado histórico para legitimar una dictadura totalitaria. Cuando Benito Mussolini toma el poder, se da cuenta de algo brillante y perverso. No podía construir un régimen fascista sin la figura histórica más querida de Italia, aquella figura que representaba la libertad y la rebelión popular. Tenía que construir un nuevo mito sobre sí mismo a partir de los mitos nacionales preexistentes, incluido el de Giuseppe Garibaldi. Y aquí es donde entra en la historia el nieto menor del héroe. Aquí aparece Ezio. Ezio era un héroe de la Primera Guerra Mundial que había vuelto a casa desencantado y que vio en el fascismo la única forma de poner orden. Mussolini lo arropó y Ezio le devolvió el favor creando lo que llamaron el fascismo garibaldino. Básicamente, Ezio convenció a una parte de Italia de que las camisas negras de Mussolini eran las herederas directas de las camisas rojas de su abuelo. Por supuesto, esto fracturó a la familia Garibaldi. Sus hermanos Sante y Ricciotti lo llamaron traidor y se exiliaron en Francia y formaron un garibaldismo antifascista. Pero Ezio fue tan hábil que años después incluso logró convencer a otro de sus hermanos, a su hermano mayor, Peppino, de regresar a Italia y declararse a favor del fascismo frente a la prensa.
De Peppino Garibaldi habría mucho que decir porque es, precisamente, este nieto del héroe el que luchó en la Revolución Mexicana junto a Francisco I. Madero y Pancho Villa y por el que hoy tenemos una Plaza Garibaldi en la Ciudad de México. Pero hoy nos quedamos solo con que también adhirió al fascismo. A Mussolini le encantaba este circo mediático y tener a los Garibaldi como legitimación simbólica, pero también los necesitaba para algo mucho más terrenal que solo la ideología. Los necesitaba como agentes políticos, así que determinó enviarlos a buscar combustible. Y aquí es donde la historia cruza el Atlántico y se pone buena. A principios de la década de 1920, la Italia de la posguerra tenía un problema gigante. Querían ser un imperio industrial, pero no tenían materias primas, no tenían petróleo. ¿Y quién era el segundo productor mundial de petróleo en ese momento, solo por detrás de los Estados Unidos? Exacto, México. Para eso, el gobierno italiano ya había enviado al hermano mayor de Ezio, a Peppino, en 1921 a inspeccionar México. En ese primer viaje, Ezio solo iba como un subordinado de su hermano mayor. Consideremos que en este punto, Peppino ya había luchado en territorio mexicano y tenía experiencia previa en el país. Sin embargo, años más tarde, Ezio tomaría las riendas del negocio. Regresó a México entre 1923 y 1924 como un ministro plenipotenciario. Más allá del peso simbólico que el apellido Garibaldi tenía en las mentes postrevolucionarias, la misión real de Ezio era asegurar un contrato de exclusividad para la explotación petrolera. De hecho, la banca comercial italiana ya había financiado desde 1921 la creación de una empresa en Tampico, en Tamaulipas. La empresa se llamaba Itamex Oil Company. El plan de Ezio era reunirse con los altos mandos del gobierno mexicano postrevolucionario y proponerles que la Itamex o una compañía totalmente nueva operada por Italia se encargara de perforar y extraer el crudo exclusivamente para el mercado fascista. Ezio se lo tomó tan en serio que viajó personalmente a Tampico a inspeccionar los campos petroleros, mandando cartas a Mussolini detallando la riqueza de la zona. Pero, spoiler alert, el plan fracasó miserablemente. ¿Por qué? Porque en 1924 México era un polvorín. México estaba saliendo de una revolución, a punto de entrar en otra guerra, la Guerra Civil Cristera. Además, por si fuera poco, los presidentes se cambiaban a punta de balazos. El presidente Obregón, el mismo que recibió a la comitiva de la nave Italia, fue asesinado en 1928. Las aguas del ambiente postrevolucionario todavía no habían terminado de calmarse. Por otro lado, los Estados Unidos y Gran Bretaña ya tenían sus garras bien clavadas en el petróleo mexicano. El sueño petrolero fascista chocó contra la doctrina Monroe. Italia simplemente no tenía el peso geopolítico para competir en el Golfo de México. Ahora, un paréntesis publicitario. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior les platiqué sobre la famosa nave Italia y cómo llegó a América presumiendo un mensaje de hermandad y latinidad? ¿No se acuerdan? Ok, entonces vayan a escuchar también el episodio anterior. Bueno, esto viene a colación porque el principal impulsor de la idea de la latinidad no era otro que Ezio Garibaldi. Como el plan del petróleo se fue por el caño, a Ezio y a la diplomacia fascista no les quedó de otra más que cambiar de táctica y apostarle todo a la propaganda cultural. Para Ezio, esta latinidad era un proyecto personal bastante serio. Él era un francófilo empedernido. Creía fervientemente que Italia, Francia y los países latinos debían unirse en un gran bloque de sangre y cultura para frenar el expansionismo anglosajón de los gringos en América y sobre todo para frenar a la Alemania germánica en Europa. Sonaba romántico, ¿no? Pero en México, este discurso se topó con pared completamente. Imagínense la escena, Italia llegando con la idea de Roma es la cuna de la civilización, abrácenme. Y justo en ese momento, en el México postrevolucionario, se estaba construyendo una identidad nacional completamente diferente basada en el indigenismo y la exaltación de las raíces prehispánicas. La cosa de la latinidad como que no pegó mucho, la verdad, pero ojo, aquí no todo fue rechazo. La latinidad fascista sí tuvo algunos seguidores, algunos de ellos muy importantes en la historia cultural mexicana, pero ese chismecito se los voy a contar en otro momento. Por ahora, volvamos a nuestro protagonista, a Ezio Garibaldi. Irónicamente, la misma idea de la latinidad fue lo que terminó cavando su tumba política dentro del régimen fascista. Para Ezio, esta hermandad latina no era solo para América. En Europa, él creía fervientemente que Italia y Francia debían ser grandes aliados latinos
y un escudo contra el verdadero enemigo, Alemania. Ezio repudiaba el mundo germánico y veía con malos ojos el nazismo. Pero ya sabemos cómo terminó la historia. A finales de los años 30, Mussolini decide aliarse definitivamente con la Alemania de Adolf Hitler. Y aquí es donde Ezio, por fin, demuestra que algo de la sangre de su abuelo aún corría por sus venas, más vale tarde que nunca. Cuando el régimen fascista, presionado por los nazis, promulga las leyes raciales y antisemitas de 1938, Ezio Garibaldi dice, aquí yo me bajo del barco, aquí yo ya no juego. Se opone públicamente, defiende abiertamente a los judíos italianos, recordando en su revista Camicia Rosa que los judíos habían dado su sangre para ayudar a su abuelo a unificar Italia y que perseguirlos era una traición. Esta rebelión le costó carísima. Los jerarcas fascistas más radicales se le fueron directito a la yugular, lo destituyeron de todos sus cargos, le cerraron la revista y lo hicieron a un ladito. Cuando el régimen colapsó en la Segunda Guerra Mundial, Ezio terminó en un campo de prisioneros de los aliados. Pasó sus últimos años en la posguerra intentando limpiar su nombre, hasta su muerte en 1969. La historia de Ezio Garibaldi es la tragedia de un hombre que creyó poder controlar un régimen totalitario usando el prestigio de su apellido, cuando en realidad lo usaron a él como una marioneta. Pero la historia tiene un sentido del humor bastante irónico y cuando se trata de negocios, bastante inesperado, la verdad. ¿Recuerdan el monumental fracaso de la Itamex Oil Company intentando exprimir los pozos de México en los años 20? Bueno, casi 100 años después, el escenario es exactamente al revés. Hoy en día, una gigantesca empresa petrolera italiana llamada Eni no solo no fracasó, sino que es el mayor productor petrolero privado de todo México. Han invertido miles de millones de dólares y extraen decenas de miles de barriles al año en Tabasco. Y aquí está el giro histórico interesante. No lo lograron mediante presiones diplomáticas. Lo lograron tras la reforma energética de 2013. Y ojo aquí, porque entraron bajo una regla muy estricta. En México, por mandato constitucional, están prohibidas las concesiones petroleras. El crudo es de la nación, así que la empresa italiana operó bajo un modelo llamado contratos de producción compartida. Ellos ponen los barcos, el riesgo y la tecnología y se reparten las ganancias con el Estado mexicano. De hecho, esta empresa italiana hizo historia al ser la primera compañía privada en extraer crudo comercialmente en México tras 80 años de monopolio estatal. Así de extrañas y fascinantes son las vueltas que da la relación entre nuestros dos países. El petróleo, sin embargo, nos servirá como hilo conductor para llegar al siguiente episodio de este especial sobre las relaciones entre México e Italia durante los años del régimen fascista. En el próximo episodio de Verde, Blanco y Rojo, daremos un salto a la década de los 30 para presenciar un choque frontal. Vamos a hablar del día en que un presidente mexicano dijo hasta aquí y expulsó a las corporaciones extranjeras y nacionalizó el petróleo. Y por si fuera poco, veremos cómo México se plantó ante la Liga de las Naciones para ser uno de los únicos países en el mundo en desafiar y condenar abiertamente la invasión italiana en Etiopía. Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera y el día en que México defendió una nación africana frente a un imperio en expansión, es lo que nos espera en el próximo episodio. Yo soy Esteban Castorena. No olviden suscribirse y seguirme en Instagram, me encuentran como @ficodindiamxit y nos escuchamos el próximo lunes.